Hola, soy el Dr. Lecter de nuevo. Más viejo, pero en una secuela que era antes. No soporto cuando los actores hacen eso. ¡Me vuelvo loco! Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que me estén mirando. Yo soy Damián Gulich y este es un nuevo encuentro de física. En esta ocasión vamos a hablar sobre óptica geométrica. Ahora vamos a discutir sobre dióptricos. Vamos a considerar ahora dos universos semi-infinitos. De un lado, un universo con índice de refracción n1, del otro lado, un universo con un índice de refracción n2. Y la superficie limitante entre esos dos universos ya no es un plano como lo estudiábamos en el caso de Snell, sino que ahora es una superficie esférica de radio R. La formación de imágenes va a estar gobernada por lo que le sucede a los rayos que inciden sobre esa superficie, es decir, van a sufrir efectos de refracción y por lo tanto lo que va a gobernar todo esto va a ser en el fondo la ley de Snell. Una advertencia, todo lo que nosotros deduzcamos va a ser considerando la convención de signos DIN 1335. Entonces, consideremos un punto luminoso O que está puesto sobre el eje óptico, consideremos que la superficie esférica tiene un radio R, que este es su centro de curvatura, y entonces también consideremos un rayo luminoso que desde este punto luminoso llega hasta el punto P sobre la superficie. Bueno, la línea normal en ese caso es la línea radial que va desde C hasta P, y por lo tanto θ1 va a ser el ángulo de incidencia. Y luego, por ley de Snell, θ2 será el ángulo transmitido, desde luego, y este rayo se desvía y llega hasta el eje óptico en este punto I. El lugar donde este rayo cruza con el eje óptico será el lugar donde se forma la imagen de nuestro objeto puntual. Lo que sigue es hacer geometría y aproximaciones paraxiales. Entonces, ¿qué podemos decir del ángulo de incidencia θ1? Bueno, si yo sigo esta línea, entonces tengo que fijarme lo que le falta a θ1 para hacer 180 grados. Pero si considero este triángulo, a θ1 lo que le falta para hacer 180 grados es la suma de alfa más este otro ángulo beta. Alfa es el ángulo que hace el rayo incidente con respecto al eje óptico y beta es el ángulo que forma la distancia radial para unir el centro con el punto donde toca ese rayo, la superficie. Y respecto de este ángulo beta, ¿qué podemos decir? Bueno, fijémonos que lo que le falta a beta para hacer 180 grados, considerando este otro triángulo, es el ángulo θ2, el ángulo transmitido, más este otro ángulo gamma que forma el rayo que llegó hasta el eje óptico y el eje óptico. Primera aproximación paraxial, decir que los ángulos son aproximadamente iguales a su argumento siempre y cuando los midamos en radianes. Así que la ley de Snell, dicha de esa manera, es n1 θ1 es n2 θ2, exactamente igual. De las relaciones geométricas que acabamos de hacer podemos despejar θ1 y podemos despejar específicamente θ2. Si las restamos, eso me va a dar 0. Y por el otro lado hay que hacer toda esta álgebra que está acá, de donde podemos deducir esta relación. n1 alfa más n2 gamma es igual a n2 menos n1 por beta. La siguiente aproximación es reemplazar cada ángulo por su tangente, pero teniendo en cuenta, ¿qué cosa? La convención de signos. Y ahí ponemos de manifiesto la posición del objeto y la posición de la imagen. La posición del objeto es X y si la luz viene de este lado, bueno, entonces X tiene signo positivo. Pero la posición de la imagen en este caso va a tener un signo negativo porque está del otro lado. Desde luego en todas las tangentes va a estar metida esta distancia D, que es la distancia que hay entre el eje óptico y el punto P en el cual el rayo toca la superficie. Entonces, después de hacer las simplificaciones del caso, llegamos a lo que se conoce como la ecuación de los dióptricos. N1 sobre X menos N2 sobre X' es igual a N1 menos N2 sobre R. Ojo, el signo de R se mide con la convención que vimos más temprano. A la ecuación de los dióptricos también podemos aplicarles el razonamiento de foco-imagen y de foco-objeto. El foco-imagen es la posición de la imagen para un objeto que está localizado en el infinito, es decir, cuando X tiende al infinito, llegamos a que X', foco-imagen, es igual a F', si lo llamamos, y queda igual en estas condiciones a menos R por N2 sobre N1 menos N2. El foco objeto entonces será la posición del objeto para formar una imagen que quede localizada en el infinito. Entonces, ¿qué se impone ahí? Que X' tiende a infinito. En estas condiciones, la posición X es igual a F, se lo escribe de esa manera el foco objeto, y queda igual a R por N1 sobre N1 menos N2. Desde luego, el signo de R depende de cómo esté orientada esa superficie. También nos vamos a encontrar con aumentos, apelando a los mismos razonamientos a partir de la ecuación de los dióptricos.
Entonces el aumento transversal quedará como m igual a x' sobre n2 dividido x sobre n1. X' es la posición de la imagen y x es la posición del objeto. N2 es el índice de refracción del medio transmitido, n1 es el índice de refracción del medio incidente. El aumento longitudinal, por otro lado, se me ocurrió ponerlo con L mayúscula, en este caso queda como menos f' sobre f por m cuadrado, y esto también se puede escribir como n2 sobre n1 por m cuadrado, donde m minúscula es el aumento transversal. Es el momento de hablar de lentes delgadas. La lente es el instrumento por excelencia para la formación de imágenes y se trata de un dispositivo refractor, es decir, funciona por refracción. ¿Por qué ponemos la discusión sobre lentes después de la discusión de dióptricos? Muy sencillo, porque la lente es un sistema óptico formado por la asociación de dos dióptricos que separan dos medios de índice de refracción que pueden ser diferentes, aunque normalmente están inmersos en aire, índice de refracción 1, y donde al menos uno de esos dióptricos no es plano. Las superficies limitantes de las lentes pueden ser cóncavas, convexas o planas, y dependiendo de cómo estén combinadas en una lente en particular es como le damos nombre a esa lente. Por ejemplo, la lente separada por dos superficies convexas se llama biconvexa y es la lente convergente por excelencia. Del otro lado tenemos la lente que está limitada por dos superficies cóncavas y a esta lente se la llama lente bicóncava y es la lente divergente por excelencia. Desde luego en el medio están todas las combinaciones que incluyen a los planos. Pero a grosso modo de este lado tenemos lentes que son convergentes y de este lado tenemos lentes que son divergentes. Lentes delgadas. Una lente delgada es aquella lente en la cual su anchura o espesor es despreciable. El cálculo de la posición de la imagen dada por una lente convergente puede hacerse mediante el cálculo sucesivo de las imágenes producidas por cada dióptrico. En general y para cualquier sistema óptico, la imagen producida por el primer elemento es el objeto del segundo elemento, y en este caso la imagen producida por el primer dióptrico es el objeto para el segundo dióptrico. Esto quiere decir x'1 es equivalente a x2, pero siempre hay que estar atento a la convención de signos. Hagamos ahora ese razonamiento y acá tenemos representada la geometría de una lente convergente. Tenemos una fuente puntual que está puesta aquí, tenemos la primera superficie que limita a n1 de n2, n2 es el índice de refracción del vidrio, por ejemplo, en una lente. Después tenemos la siguiente superficie que separa n2 de n1 de vuelta, así que estamos considerando el caso de una lente de índice de refracción n2 puesta en un medio de índice de refracción n1. Y esta lente además tiene un espesor que se llama E, que es la distancia que hay entre vértice y vértice. ¿Qué va a gobernar nuestro razonamiento? La ecuación de los dióptricos esféricos. Y además, muy importante, la convención de signos DIN 1335. Entonces, si x1 es la distancia desde este vértice hasta el objeto, aplicamos la ecuación de los dióptricos para el pasaje de n1 a n2, es decir, para ir desde un universo con índice n1 a un universo con índice de refracción n2. No nos importa la segunda superficie. Entonces planteamos la ecuación de los dióptricos. n1 sobre x1 menos n2 sobre x1' es igual a n1 menos n2 sobre r1. La imagen del primer pasaje va a ser el objeto del segundo pasaje. La primera imagen vive en un universo de índice de refracción n2 y ahora tenemos que tomarla como objeto y ver cómo será su imagen en el pasaje desde un universo con índice de refracción n2 a un universo de vuelta con índice de refracción n1. Para aplicar de vuelta la ecuación de los dióptricos para la salida de n2 a n1 vamos a tener que correr el sistema de referencia a este vértice O' que está acá. Y si x1' era la posición del objeto en la primera situación, acordémonos que x1' es negativo. Entonces para decir, bueno, ¿cuál es la distancia objeto respecto a la segunda superficie? Lo tendremos que escribir entonces formalmente como x1' más E, donde E es el espesor de la lente. Por lo tanto, para ir de n2 a n1, vamos a plantear n2 sobre x1' más e menos n1 sobre x2', va a ser la última imagen, y esto va a ser igual a n2 menos n1 sobre r2. Desde luego, los signos de los radios dependen de cómo estén orientadas las superficies respecto de dónde están viniendo los rayos de luz. Y ahora aplicamos el concepto de la lente delgada, es decir, que el espesor tiende a 0. En ese caso, este término que está acá esencialmente se convierte en n2 sobre x1' y lo podemos despejar específicamente y reemplazarlo en la primera ecuación. Eso nos lleva a decir n1 sobre x1 menos n1 sobre x2' es igual a n1 menos n2 sobre r1 más n2 menos n1 sobre r2. Como la lente es muy delgada, podemos decir entonces que lo que antes se llamaba x2'
se puede llamar X' y será la posición de la imagen final después de pasar por la lente. Y podemos hacer una simplificación y llegamos a esta forma definitiva que se conoce como la ecuación de las lentes delgadas. ¿Y qué dice? 1 sobre X menos 1 sobre X' es igual a N2 menos N1 sobre N1 por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Esto también a menudo se escribe de esta manera. N2 sobre N1 menos 1 se cierra paréntesis por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. ¿Cómo están vinculadas entonces las inversas de las posiciones objeto-imagen? Bueno, están vinculadas con un término que depende de la física, acá están los índices de refracción puramente, y un término que depende puramente de la geometría, que mete la información de los radios de curvatura. Desde luego, los radios tendrán sus signos dependiendo de cómo estén orientados respecto de dónde vienen los rayos de luz. Acá tenemos lo que se conoce como un banco óptico, que es una estructura que me permite montar un objeto luminoso, en este caso es una F brillante, una lente y una pantalla. Así que digamos que esta es la distancia X al objeto luminoso y luego veremos dónde se forma una imagen nítida de este objeto sobre la pantalla, que es muy aproximadamente por aquí. Así que entonces se puede medir en esta escala cuál es la distancia X' hasta la imagen, que en este caso es real. ¿Por qué? Porque se puede formar sobre una pantalla. En este caso X es positiva, distancia objeto, X' es negativa, la distancia imagen. Y ahora podemos hacer el siguiente juego. Dejemos atornillada la pantalla, dejemos atornillado el objeto. Y eso significa que vamos a hacer que X menos X' de la distancia D que hay entre el objeto y la pantalla al final. En esas condiciones ustedes se pueden meter en la ecuación de las lentes delgadas y pueden despejar las posiciones X en las cuales se forma una imagen nítida. Y lo que van a encontrar es una ecuación cuadrática, y les voy a mostrar la encarnación de una ecuación cuadrática que tiene dos soluciones reales. Una está acá, pero la otra la van a encontrar aproximadamente por acá. Las características de las imágenes, desde luego, son distintas porque en este caso la imagen es más pequeña, sigue estando invertida. Y con esta técnica es que se puede determinar la distancia focal de una lente, y este método se conoce como el método de Bessel. La parte derecha de la ecuación de las lentes tiene unidades de 1 sobre metros, y a eso entonces lo llamamos 1 sobre f, donde f es la distancia focal, definida de esta manera: n2 sobre n1 menos 1 por 1 sobre r2 menos 1 sobre r1. Casos usuales: n1 igual a 1, aire, y n2 entre 1,5 y 1,7, que son los casos usuales del vidrio, dependiendo desde luego de la longitud de onda. Cuando uno invierte esta expresión, lo que encuentra es f, que es la distancia focal de la lente, y este es el parámetro más importante de la lente, que puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de la geometría. Acá tenemos representados los dos casos extremos, la lente biconvexa y la lente bicóncava. En los dos casos se asume que la luz está viniendo de izquierda hacia derecha y que la primera superficie que es tocada por la luz se llama S1. Así que en este caso esta es S1, esta es S2 y en este caso esta es S1 y esta es S2. Luego aplicamos la convención de signos. Por ejemplo, en este caso, bueno, me paro sobre S1 cerca del eje óptico y trazo una flecha que va desde ese punto hacia el centro de curvatura y me fijo para dónde apunta. En este caso, como la flecha que corresponde a R1 va para el lado de los negativos, R1 es negativa. Después, del otro lado, me puedo parar exactamente siguiendo la misma lógica cerca del eje óptico y trazar una flecha que va desde este punto de la superficie S2 hacia su centro de curvatura, que en este caso apunta en el sentido positivo y por lo tanto el radio R2 es positivo. En este caso el signo de F es positivo y en general si F es positivo la lente deflecta los rayos hacia el eje óptico. En ese caso la lente se la llama lente convergente. Podemos analizar perfectamente el otro caso. Tenemos que la luz viene de esta manera, de izquierda hacia derecha. Entonces esta es S1, esta es S2. Me paro sobre S1, trazo una flecha hacia su centro de curvatura y esto apunta para el lado positivo. Entonces R1 es positiva. Después me fijo en R2, me paro sobre R2, trazo una flecha hacia su centro de curvatura y apunta para el lado hacia el cual va la luz. Por lo tanto, R2 es negativa. En este caso, F, fíjense que va a dar de signo negativo. Y en general, si F es menor que 0, es decir, es negativa, la lente deflecta los rayos fuera del eje. Y a este comportamiento se lo conoce como de lente, que es divergente.
marchas de rayos usuales para lentes convergentes y divergentes en el caso que el índice de refracción de la lente sea mayor que el índice de refracción del medio. Bueno, rayos que vienen paralelos van a parar al punto focal. Rayos que de alguna manera salen del punto focal salen paralelos. Los rayos que pasan por el vértice siguen de largo sin alterarse. ¿Por qué? Porque en las cercanías del vértice de una lente muy delgada se comporta como un vidrio de caras paralelas y los ángulos no se modifican. Después, para la lente divergente, los rayos que vienen paralelos salen como si vinieran del foco de este lado. Los rayos que de alguna manera convergen hacia el foco que está del otro lado salen paralelos. Y de vuelta, los rayos que inciden sobre el vértice siguen de largo sin perturbarse. Veamos cómo es la marcha de rayos en una lente convergente. Los rayos que vienen del infinito convergen en un punto que es el foco imagen. Veamos cómo es la marcha de rayos para el caso de una lente divergente. Bueno, en este caso los rayos salen todos como si provenieran de este punto que es también el foco imagen. Les dejo a ustedes como tarea determinar por qué sucede esto con una lente plano convexa. Primero la ponemos así y ahí tenemos su distancia focal. Pero esto está puesto de manera tal que primero toca la cara plana y luego la convexa. Así que fíjense qué sucede si calculan las cosas al revés, es decir, si primero toca la cara convexa y luego toca la cara plana. Una curiosidad es lo que se conoce como la lente burbuja, es decir, la lente que tiene un índice de refracción que es menor al índice de refracción del medio que la rodea. Y este es el comportamiento de la marcha de rayos. Posiciones notables y muy útiles, el foco imagen y el foco objeto, siempre partiendo de la ecuación de las lentes delgadas. Foco imagen es la posición de la imagen para un objeto que está localizado en el infinito, es decir, tomar x tendiendo a infinito. De la ecuación de las lentes, a esto lo vamos a llamar x' porque es la posición de la imagen, y esto queda como 1 sobre x' igual a 1 sobre f' y queda de esta forma, menos n2 sobre n1 menos 1 por 1 sobre r2 menos 1 sobre r1. ¿Y esto qué significa? Que los rayos que inciden paralelos al eje pasan por el foco imagen. Foco objeto, posición del objeto para formar una imagen localizada en el infinito. ¿Eso qué significa? Que x' tiende a infinito. De la ecuación de las lentes lo que nos queda es 1 sobre x igual a 1 sobre f, que es igual a n2 sobre n1 menos 1 por 1 sobre r2 menos 1 sobre r1. ¿Y esto qué significa? Que los rayos que inciden pasando por el foco objeto salen paralelos al eje. En general, conclusión, el foco imagen está del lado opuesto que el foco objeto, es decir, f es igual a menos f'. Aquí les dejo las posiciones de foco objeto y foco imagen en los dos tipos principales de lentes, convergente y divergente. Otra manera de describir las características de las lentes es con lo que se llama la potencia dióptrica. En efecto, de la ecuación de las lentes podemos hacer la siguiente definición. Podemos decir que la cantidad 1 sobre f es sencillamente esta letra P, que se llama la potencia dióptrica y queda desde luego de esta forma, n2 sobre n1 menos 1 por 1 sobre r2 menos 1 sobre r1. Desde luego las unidades de P son 1 sobre unidades de longitud dependiendo de las unidades de longitud que se hayan utilizado para F. En el caso particular en que la distancia focal se mide en metros, entonces las unidades de P son 1 sobre metros y en este contexto se las llama dioptrías y su símbolo es la letra D mayúscula. La potencia puede ser positiva o negativa, porque F puede ser positiva o negativa. Ejemplos, si F es 10 metros, entonces la potencia es 0,1 dioptrías. Esto es el caso de una lente convergente, porque F es positiva. Pero por otro lado, si F, por ejemplo, es de menos 2 metros, entonces la potencia correspondiente es de menos 0,5 dioptrías. Y esto es, desde luego, una lente divergente. Las dioptrías son la unidad de medida, por ejemplo, cuando se recetan lentes para la visión. Estas que yo tengo puestas en este caso tienen menos 0,25 dioptrías. ¿Cómo hacer el trazado de rayos en lentes delgadas? Como vamos a trabajar con lentes convergentes y divergentes y las vamos a dibujar mucho, lo que nos conviene es introducir alguna nomenclatura para no tener que esforzarnos tanto con el dibujo. Desde luego acá tenemos la lente convergente por excelencia y la lente divergente por excelencia. Esto puede llegar a ser trabajoso y entonces lo que se hace es reemplazar estas secciones por una convención. En el caso de la lente convergente, lo que se muestra es solamente el borde. Es decir, hacemos una línea con dos flechas en sus extremos que lo que representan es los bordes de la lente. Y para el caso de la lente divergente se hace una línea y aquí se dibuja de alguna forma la parte más representativa del perfil de la lente.
La ecuación de las lentes, desde luego, nos permite establecer analíticamente cuáles son las posiciones de las imágenes, sabidas las posiciones de los objetos y las distancias focales que estemos utilizando. Pero también es muy útil hacer dibujos aproximados, y por eso lo que conviene repasar es lo que se conoce como el trazado de rayos. En efecto, la posición y tamaño de la imagen pueden determinarse gráficamente a partir de la trayectoria de los rayos de luz que salen del extremo de un objeto y que pasan de forma real o virtual por alguno de los puntos axiales característicos de la lente, puntos focales y centro óptico. Estos rayos son los más populares: el rayo que incide paralelo al eje, es identificable con un rayo que viene del infinito; el rayo que pasa por el foco objeto; y el rayo que pasa por el centro óptico o vértice de la lente. Cuando un rayo incide pasando por el centro de la lente, aclaramos de vuelta, no se desvía, porque en esa parte la lente se comporta como una lámina plano paralela de grosor que encima es despreciable. Digamos el comportamiento de tres rayos. Primero, el rayo que incide paralelo al eje, que es asimilable a un rayo que viene de un objeto que está en el infinito. Bueno, este pasa por el foco imagen o diverge de él, dependiendo de la lente que tengamos. Segundo rayo, el rayo que pasa o se dirige al foco objeto sale paralelo. Tercer rayo, el rayo que pasa por el centro óptico no se deflecta. Este método es común tanto para las lentes delgadas convergentes como divergentes. Acá tengo el ejemplo de una lente convergente. Marcamos F, foco objeto, y F', foco imagen, y acá tenemos ubicado, en este caso, el objeto más allá de la distancia focal. Muy bien, resolvamos este ejemplo. Consideremos primero un rayo que viene paralelo. Un rayo que viene paralelo al eje óptico es un rayo que viene desde el infinito. Así que vamos a dibujarlo, llega hasta acá, y en estas condiciones debe pasar por el foco. Entonces unimos esta línea con el foco. Y acá tenemos un primer rayo. Podemos marcar la dirección de estos rayos, así, muy bien. Después, siguiente rayo. El rayo que pasa por el foco va a salir paralelo, así que unimos la punta de la flecha con el foco de este lado, aproximadamente, así que este rayo viene así, llega hasta acá, y como va a salir paralelo, así que va a cruzarse con este otro rayo aproximadamente por acá. Y para estar más seguros, ¿qué otro rayo utilizamos? El que pasa por el vértice o el centro de la lente, que es acá, y ese no se desvía. Y si hicimos aproximadamente bien el dibujo, todos estos rayos tienen que coincidir. Y por suerte, tuve buen pulso y me salió muy bien. Así que, ¿eso qué significa? Significa que la imagen final se forma donde, en esta posición que está aquí. Y es más pequeña e invertida. Y además es una imagen real, porque los rayos se juntan, se cruzan. Analíticamente esto se corrobora porque en este ejemplo en particular yo dije que la distancia objeto X, es esta la distancia X, era igual a 3 veces la distancia focal. Así que uno se puede meter en la ecuación de las lentes y entonces despejar X'. X' en este caso me da menos 3 medios de F, y efectivamente la imagen me quedó en menos 3 medios de F. Caso de una lente divergente. Acá tenemos nuestra lente divergente, este es el foco imagen, este es el foco objeto, y acá está nuestro objeto. Así que misma lógica. Venimos con un rayo paralelo al eje óptico. Así que un rayo que viene paralelo al eje óptico sale en este caso como si viniera del foco imagen. Así que tenemos que unir estos dos puntos. Así que esta recta viene así. Y vamos a ponerla con línea punteada por las dudas. Después, siguiente rayo. El rayo que va hacia el foco objeto, en este caso, une la punta de la flecha con el foco objeto hasta que llega a la lente. ¿Y cómo sale este rayo? Este rayo sale paralelo. A ver, con un poco de pulso. Este rayo sale paralelo. Y por las dudas lo vamos a prolongar. Ya tenemos una convergencia entre ¿qué cosa? Entre las dos prolongaciones de los rayos. Y para estar todavía más seguros, vamos a hacer el rayo que va al centro de la lente. El rayo que va al centro de la lente también tiene una coincidencia dentro del margen de error del dibujo con esto que marcamos acá. Ese rayo sigue de largo. En el lugar donde tenemos un entrecruzamiento de ¿qué? Bueno, tenemos por un lado el entrecruzamiento de las prolongaciones de estos dos rayos,
y también se cruzan con este rayo auténtico que está acá. Y entonces la posición final de la imagen va a suceder en este lugar que está aquí. Esta imagen es una imagen que, vista por alguien de acá, es una imagen virtual. ¿Por qué? Porque es una imagen que en realidad viene de prolongaciones de rayos. Y no la puedo formar con ninguna pantalla puesta en ningún lugar de este sistema óptico. En este caso la imagen resultante es más pequeña, derecha y virtual. También está del mismo lado que el objeto. Otra cuestión a tener en cuenta, la lente que utilizamos es una lente divergente, por lo tanto la distancia focal f es negativa, y cuando uno utiliza la ecuación de las lentes para resolver analíticamente este caso, tiene que tener en cuenta ese signo también. En este caso yo utilicé que la posición objeto x está del lado positivo, ¿sí? Y entonces está a 3 veces la magnitud de f. Para ponerlo consistentemente con los signos, bueno, en este caso en particular lo que estoy diciendo es que x es menos 3f. ¿Por qué? Porque f es negativa, así que con este menos se va a convertir en una distancia positiva. Entonces de aquí podemos utilizar la ecuación de las lentes y encontrar x' como menos 3/4 de f. Acuérdense, f es negativa, así que con este menos se convierte en una distancia positiva, y aquí es donde encontramos en 3/4 de f la distancia x'. Les dejo algunas posiciones populares tanto para lentes convergentes como para lentes divergentes. En lentes también vamos a tener que considerar el tema de los aumentos. Para discutir el tema de aumentos en lentes delgadas, consideremos el siguiente caso prototípico. Tenemos un objeto de este lado a una distancia x y su imagen se produce a la distancia x'. Esta es la altura y del objeto original y esta es la altura y' del objeto original, que está invertido respecto del objeto original. Y consideremos, de todos los rayos que se utilizan para construir la imagen, el rayo que pasa justo por el centro de la lente, y entonces prestemos atención a este ángulo alfa que forma este rayo con el eje óptico. ¿Por qué? Porque podemos calcular la tangente de alfa de los dos lados. De este lado la tangente de alfa va a ser la altura y dividido la distancia x. Esto lo dejamos acá. Pero del otro lado también podemos calcular la tangente de alfa como que como menos y' dividido menos x'. Los signos son porque y' de por sí es negativa y x' también es negativa. Hagamos ahora el siguiente juego. De la ecuación de las lentes 1 sobre x menos 1 sobre x' igual a 1 sobre f, despejemos la posición de la imagen x'. En este caso, ¿cómo queda? Bueno, queda como x por f sobre f menos x. Y ahora hagamos las definiciones de los aumentos. El aumento transversal o lateral, m, lo definimos como el cociente de las alturas de la imagen versus el del objeto original. Eso es y' sobre y. Pero si nos fijamos en la relación de tangentes de hace un rato, eso específicamente queda como x' sobre x, lo cual en este caso, en virtud de este resultado previo que tenemos, termina siendo que m es f sobre f menos x y es también x' sobre x. Así que el aumento transversal o lateral se define de esta manera. Para el aumento longitudinal, lo que vamos a hacer es partir de esto, la expresión de x' en función de x, y hacer su derivada, porque L es la derivada de x' respecto de x. En este caso, les dejo los puntos suspensivos para que los rellenen ustedes, y el resultado es f sobre f menos x elevado al cuadrado, que termina siendo m elevado al cuadrado. Desde luego, como es un cuadrado, el aumento longitudinal L es mayor que 0. Desde luego, cuidado con los objetos tridimensionales en este caso. El efecto combinado de los dos aumentos lo que va a originar son alteraciones en las imágenes. La imagen de un objeto tridimensional ocupa una región tridimensional del espacio. El objeto es afectado en sus dimensiones longitudinales y transversal. Que el aumento longitudinal sea mayor que 0 quiere decir que lo que está dispuesto a lo largo del eje óptico no se va a invertir, es decir, va a mantener su orientación en la imagen así como estaba en el objeto original. Ahora, que estemos en una condición en la cual el m sea menor que 0 significa que vamos a tener una rotación de 180 grados alrededor del eje óptico para lo que esté contenido en ese plano transversal. Entonces, aunque hablamos de una imagen invertida, solo lo están invertidas las dimensiones transversales, pero no las longitudinales. Un ejemplo clarísimo con una letra que es totalmente asimétrica como la letra R. ¿Cómo queda una letra R vista a través de un sistema con una lente convergente? El aumento transversal M mayúscula depende fuertemente de la coordenada X. Entonces, para distintos valores de X va a haber distinto valor
de aumento transversal. Y eso es un problema cuando uno quiere hacer una imagen de un objeto que está extendido sobre el eje óptico, como lo puede ser un caballo. Y lo podemos imaginar como un montón de planos que son perpendiculares al eje óptico. Y a cada uno de esos planos le va a corresponder un aumento transversal distinto para la imagen. Y por lo tanto la imagen va a estar deformada. Esto es una característica de los sistemas ópticos. Los sistemas ópticos deforman los objetos tridimensionales. Desde luego hay un montón de ópticas que se desarrollan para tratar de compensar este efecto, pero con una sola lente la distorsión puede ser bastante considerable. Sistemas de muchas lentes delgadas. Cuando se asocian varios elementos en un sistema, como lo pueden ser lentes, espejos o combinaciones de los dos, la imagen formada por el primer elemento es objeto para el segundo elemento y así sucesivamente. Si los rayos que emergen del primer elemento son desviados antes de converger en el punto imagen, se tendrá que el segundo elemento opera como un objeto virtual. Un consejo, piénsenlo en términos de información que le llega a cada elemento del sistema óptico. Por ejemplo, a esta primera lente. ¿Qué información le llega? Bueno, la información que le llega son rayos que vienen efectivamente de este objeto que está acá. Y va a producir su imagen. Ahora, a la segunda lente, ¿qué información le llega? Le llegan rayos que vienen como si hubiera un objeto luminoso aquí. Y luego producirán su imagen. Supongamos que ahora tenemos N lentes delgadas acopladas, que pueden ser convergentes, divergentes o mezclas de las dos especies. Bueno, podemos definir en ese caso lo que es el aumento transversal total o efectivo de todo este sistema, sencillamente multiplicando cada uno de los aumentos transversales individuales. De vuelta consideramos las N lentes delgadas acopladas. Y entonces, ¿qué podemos decir respecto de la distancia focal efectiva de todo ese sistema? Bueno, se puede calcular de la siguiente manera. 1 sobre f, donde f es la distancia focal efectiva de este sistema, esto va a ser sencillamente 1 sobre f1 más 1 sobre f2 más puntos suspensivos más 1 sobre fn, donde acá estamos considerando las distancias focales individuales de cada elemento, positivas o negativas. Pero 1 sobre f es la potencia dióptrica, entonces lo anterior nos habilita a decir que la potencia dióptrica efectiva P va a ser la suma de las potencias dióptricas de cada uno de los elementos. Consideremos estas dos lentes y vamos a armar un sistema con ellas. Esta lente supongamos que tiene una cierta potencia P positiva y esta por otro lado tiene aproximadamente la misma potencia pero negativa. Así que si ponemos primero la lente positiva, tenemos su efecto de hacer que los rayos se crucen efectivamente. Y si las potencias son aproximadamente iguales pero opuestas, cuando haga un sistema con las dos, lo que espero es cancelar este efecto de hacer que los rayos converjan. Y efectivamente se parecen bastante y los rayos vuelven a salir más o menos paralelos al final de todo. Sistema óptico por excelencia, el ojo humano. Acá tenemos un esquema de sección transversal del ojo humano. El modelo de ojo reducido se usa para esquematizar el ojo humano. Y la idea es la siguiente, se concentra toda la potencia refractiva en un único dióptrico esférico, que es el cristalino, y se lo trata como si fuera una lente delgada. El mecanismo de enfoque del ojo se caracteriza por ser capaz de variar la potencia manteniendo fijo el tamaño del ojo. Y esto está a cargo del músculo ciliar, que varía la curvatura del cristalino, es decir, varía efectivamente la distancia focal. El punto más cercano al ojo que se puede ver nítido es el punto próximo y el más alejado se llama el punto remoto. Lo que sería la pantalla de este sistema es esta sección, la de atrás del ojo, que se llama la retina. En esa región hay un montón de células nerviosas que son la parte del sistema nervioso que está expuesta y que convierten la intensidad luminosa en impulsos nerviosos que después el cerebro interpreta como imágenes. Desde luego el ojo no está vacío, cada sección está lleno de alguna sustancia con características ópticas propias y ni siquiera tienen por qué ser constantes o regulares. Así que una descripción más completa de la óptica del ojo humano requiere considerar todos estos factores. La aproximación de lente delgada con una pantalla atrás es muy burda en general para el ojo humano. Una nota de color es que la potencia del ojo es mayor a las 40 dioptrías. Veamos qué es lo que se entiende por un ojo que funciona en condiciones normales o en condiciones promedio, eso es lo que quiere decir. A este ojo se lo llama en condiciones de refracción normal o también se lo llama el ojo hemétrope y es el ojo que en reposo o sin acomodación enfoca sobre la retina la imagen de un objeto situado en el infinito, es decir, rayos que vienen desde el infinito se pueden enfocar en un punto bastante bien definido.
En promedio, ¿qué dimensiones tiene el ojo? Bueno, unos 2,5 centímetros de diámetro en la parte de su eje óptico. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que el ojo de métrope tiene una distancia focal de 2,5 centímetros. ¿Qué significa eso respecto de la potencia? Bueno, que eso da justamente esas 40 dioptrías de las que les hablaba antes. Hasta una distancia de unos 25 centímetros, el ojo normal puede enfocar nítidamente una imagen. A estos 25 centímetros se los llama distancia de visión normal o punto próximo. Ya definido lo que es el ojo normal, veamos los ojos que se apartan de esas condiciones. Primer caso, el ojo miope. En el ojo miope, ya sea porque hay demasiada potencia en esta lente o por la forma misma del globo ocular, la imagen se forma entre la pupila y la retina y por eso los objetos se ven borrosos. Como en efectos prácticos la potencia de esta lente es muy grande, lo que hay que hacer es disminuirla y para eso hay que compensarlo poniéndole delante una lente que tenga potencia negativa, es decir, poniendo una lente de tipo divergente adelante del ojo. En el otro extremo está el ojo hipermétrope, que tiene la característica siguiente: ya sea porque el cristalino tiene muy poca potencia o por la forma del globo ocular, las imágenes de objetos lejanos se forman por detrás de la retina. Es decir, que para poder compensar esto y llevar esta imagen hacia la retina, lo que tenemos que hacer es aumentar la potencia del conjunto. Así que la lente que se tiene que poner es una lente de tipo convergente porque su potencia es positiva. Ahora que tenemos una idea de cómo funciona el ojo humano, vamos a ponerlo en combinación con otros sistemas ópticos y por eso vamos a hablar sobre instrumentos ópticos. Los instrumentos se usan para formar imágenes, ya sea con imágenes reales formadas sobre una pantalla o un sensor, o imágenes virtuales que luego van a ser percibidas por el ojo humano. Entonces podemos hacer dos grandes grupos de instrumentos ópticos. Los instrumentos que son de proyección son, por ejemplo, las cámaras de fotos, los proyectores, es decir, forman imágenes reales sobre receptores o sensores. Y después tenemos instrumentos de visión, que son los que se usan para la observación visual y que están diseñados para acoplarse con el ojo humano. Y estos forman imágenes virtuales de objetos reales, como por ejemplo lo son las lupas y microscopios para aumentar el tamaño de los objetos, o los telescopios que están destinados a observar los objetos siderales que están tremendamente lejos y que son muy pero muy pequeños y hacerlos perceptibles para el ojo humano. Consideremos a la lupa como el caso más sencillo de instrumento óptico. Una lupa es una lente convergente de distancia focal pequeña que está en el orden usual de unos 5 o 10 centímetros. Se la utiliza en combinación con el ojo humano para observar objetos próximos como si fueran de mayor tamaño. Si el objeto se coloca entre la lupa y el foco objeto, entonces la imagen es virtual y el ojo va a formar una imagen final en la retina. Por otro lado, si el objeto se coloca en el foco, la imagen se forma en el infinito y en este caso los rayos entran paralelos al eje del ojo y este los enfoca en la retina sin esfuerzo. Estamos hablando desde luego del ojo descansado. En la fórmula del aumento transversal, m igual a x' sobre x, que es igual a y' sobre y, tenemos un problema cuando el objeto o la imagen están en el infinito. Entonces vamos a hacer una nueva definición que es la del aumento angular, m sub a. Y es la relación entre el tamaño de la imagen en la retina cuando se ve a través de un instrumento y el tamaño de la imagen cuando se la ve con el ojo desnudo a la distancia de visión normal. De vuelta a esta distancia de visión normal, que eran los 25 centímetros, se la llama visión normal o punto próximo y se lo denota con la letra D sub 0. Y ahora consideramos el efecto del instrumento. Con el instrumento, el objeto luminoso se percibe a una distancia L y los rayos que forman la imagen forman un ángulo alfa' respecto del eje óptico. Después, sin el instrumento, el objeto verdadero está ubicado a una distancia de 0, que es la distancia de visión normal. Y los rayos que forman la imagen forman un ángulo alfa 0 respecto del eje óptico. Y' es la altura del objeto percibido a una distancia L. Y0 es la altura verdadera del objeto visto a la distancia de 0. Definimos entonces el aumento angular como alfa' sobre alfa 0. Usualmente medimos los ángulos en radianes y hacemos la aproximación paraxial, es decir, reemplazamos el ángulo por aproximadamente su tangente. La tangente de alfa 0, en ese caso queda y0 sobre d0, la tangente de alfa' es y' sobre l, así que podemos incorporar esta información aquí y nos va a quedar y' por d0 sobre y por l. Pero nos acordamos que en la lupa y' sobre y es x' sobre x, así que esto nos queda como x' de 0 sobre x por l. Si el objeto está puesto en el foco de la lupa, entonces decimos que x tiende a f.
entonces x' tiende en ese caso a L mayúscula, esa distancia a la cual se lo percibe. Por lo tanto, nos queda que el aumento angular para el caso de la lupa termina quedando como D0 sobre F, o también se puede escribir como D0 por la potencia de la lupa. Y este caso es un caso particular para la lupa. Y qué interesante porque queda factorizado con una parte que es dependiente del ojo humano, D0 es una característica del ojo humano, y P es una característica que es propia y objetiva de la lente. Lo mismo se puede decir con la versión de D0 y F. Ahora algo de nomenclatura comercial para el aumento angular. En el caso de las lupas, dado que la distancia de visión normal o punto próximo es de unos 25 centímetros y que la potencia P de una lupa o sistema óptico usualmente es un número entero de dioptrías, entonces por lo general se acostumbra a poner un símbolo X luego del valor numérico del aumento angular. Un ejemplo concreto, supongamos que tenemos una lupa que tiene una potencia de 10 dioptrías. Calculamos su aumento angular. Esto va a ser D0, que son 0,25 metros, por las 10 dioptrías de este caso. Dioptrías es 1 sobre metros, así que el aumento angular desde luego no tiene unidades. Esto es 2,5. Y nomenclatura comercial, esto significa 2,5x. En general, las lupas sencillas están limitadas a 2x o 3x. Desde luego hay muchos otros instrumentos, por ejemplo los telescopios, que pueden ser refractores o pueden ser reflectores. Por ejemplo, un telescopio refractor de Kepler, esta es la forma que tiene el aumento angular, pero también el telescopio refractor de Galileo tiene esta forma para el aumento angular. Los telescopios reflectores de Newton tienen ciertas ventajas que hemos hablado más temprano, y tienen su aumento angular. Después están los microscopios que permiten ver cosas muy pequeñas como si fueran muy grandes y también tienen su expresión para el aumento angular. Verdaderamente te felicito por haber llegado hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal y si te gustó o te sirvió el contenido, toca me gusta. Por mi parte, lo que puedo decirte es muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.